muy doloroso para el país, como es el caso de los 4 de las Malvinas. Porque hoy se dio una actualización muy importante en este caso. ¿Qué es lo que pasó? La sentencia de la Corte Constitucional sobre los niños de las Malvinas. Un día muy importante, en este caso se ha dado el día de hoy. Hoy es un día muy importante en este caso. ¿Qué es lo que pasó? La Corte Constitucional declaró que Josué Arroyo, de 14 años, Ismael Arroyo, de 15 años, Nehemías Arboleda, de 15 años, y Steven Medina, de 11 años, fueron víctimas de desaparición forzada. Los 9 jueces de la Corte Constitucional aceptaron la acción extraordinaria de protección y declararon la vulneración del debido proceso en la garantía de motivación. ¿Qué es lo que pasó? El tribunal restituyó una acción de habeas corpus que una jueza concedió el 31 de diciembre de 2024. Ojo con esa fecha. ¿Qué es lo que pasó? El 19 de mayo de 2025, la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas revocó esa decisión. Y hoy la Corte Constitucional la restituyó. Vamos a ver el documento de la Corte Constitucional. Lo tenía por aquí. Lo tenía por aquí porque es muy importante ver lo que dice. Es un documento de 91 páginas que en este momento el Ministerio de Defensa debe estar leyendo. El ministro Giancarlo Lofredo debe estar atento con este documento, porque se dan varias disposiciones. Y no pueden simplemente decir la Corte es correísta y no le tenemos que hacer caso. No es así de simple. Vamos a ver el documento que publicó la Corte Constitucional, 91 páginas. ¿Qué concluye la Corte en este documento? Pues que las patrullas militares privaron a los menores de la libertad de forma ilegal, arbitraria e ilegítima. La sentencia señala que el Estado ecuatoriano negó información sobre la aprehensión hasta la presentación de la demanda de habeas corpus el 19 de diciembre de 2024. Podemos ver declaraciones del ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, diciendo, no, hemos cooperado, sí, pero la cooperación se da a partir del 19 de diciembre de 2024. Y los datos entregados presentaron irregularidades e inconsistencias. La parte que están viendo de este documento habla de las disposiciones que tiene que tener el Ministerio de Defensa, también el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud, el Gobierno Nacional, el municipio de Guayaquil, todos son parte de estas disposiciones. La resolución establece que el Ministerio de Defensa debe pagar una indemnización de $10,000 a los padres de cada menor y $5,000 por núcleo familiar.
La sentencia dispone que el comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana realice un acto público de reconocimiento de responsabilidad y disculpas. Los militares se tienen que disculpar como institución, cosa que tenían que haber hecho desde el inicio. ¿Dónde están los trolls del gobierno nacional? ¿Dónde están los trolls de las Fuerzas Armadas? ¿Dónde están ahora? La sentencia reconoce la gravedad de la desaparición forzada y fija las responsabilidades institucionales que el gobierno de Daniel Noboa quiso esconder y negar desde el inicio de este crimen. Y sé que van a saltar, ay, les van a dar plata, que todo es por la plata. No, no es por la plata. La magnitud del daño no es equivalente a esa reparación económica. El reconocimiento de la responsabilidad estatal tampoco responde por completo a todas las fallas estructurales dentro de la cadena de mando, ni las fallas del control del Estado. Van a decir que solo son los 16 militares procesados. No, es toda la institución, toda una institución que quiso negar un crimen de lesa humanidad como lo es la desaparición forzada. Todavía está pendiente que la justicia nos diga quiénes fueron los que asesinaron a esos niños. Eso todavía está pendiente. Recordemos lo que decía Giancarlo Lofredo. Este video de él fue publicado en diciembre, en donde prácticamente amenazaba a la jueza que había aceptado el habeas corpus. La amenazaba y salía defendiendo la institución. Escuchemos lo que decía en su momento Giancarlo Lofredo. Conforme lo pruebo con este documento que exhibo, esta transmisión se está haciendo el día 6 de enero del 2025. Perdón, en enero. Dentro del plazo establecido en el horario de máxima audiencia y en cadena nacional, dando de este modo cumplimiento a la sentencia. Señora jueza, he cumplido con lo que usted dispuso, a pesar de que llegaremos hasta las últimas consecuencias para que se sancione su actuación, ya que la misma ha dado paso a una persecución política y no voy a permitir que su sentencia sea utilizada para arrodillar a las Fuerzas Armadas que trabajan por la paz y el respeto a los derechos humanos. También se deberá investigar el uso de la narrativa de los derechos humanos como instrumento de persecución política. Las Fuerzas Armadas no permiten ni oportunismos ni intimidación, más aún en medio de un conflicto armado interno. Esto era lo que decía Giancarlo Lofredo sobre la decisión de la jueza que en su momento aceptó este habeas corpus. Giancarlo Lofredo tenía que presentar disculpas públicas e hizo esa barrabasada de video. Giancarlo Lofredo ya tiene que estar firmando su renuncia. Las Fuerzas Armadas se tienen que arrodillar ante los ciudadanos ecuatorianos. Se tienen que arrodillar ante la justicia. Se tienen que arrodillar y pedir disculpas. Porque no solo son los 4 de las Malvinas. Están reportando 54 casos de desaparición forzada en el Ecuador. Por ahora, presunta desaparición forzada.
¿Se tienen que arrodillar y pedir disculpas? Sí. Giancarlo Lofredo tiene que hacer acto de penitencia y largarse del Ministerio de Defensa. Yo no entiendo por qué Daniel Noboa le quiere tener ahí a Giancarlo Lofredo. Ya les falló, militares del Ecuador, ya les falló. Como les dije, el comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana tiene que pedir disculpas públicas en un acto público. Van a seguir intentando defender a Giancarlo Lofredo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué les ha dado? Los bonos son de Noboa, si piensan en bonos, compensaciones económicas. Vayan a ver la reestructuración del ISFA. Vayan a ver si en realidad están en las condiciones óptimas. Aquí los arrodillados parecen ser la cúpula militar. ¿Quieren seguir con ese ministro? ¿Con ese ministro de Defensa quieren seguir? Aquí en el estilete tengo un editorial sobre este tema en donde digo por qué debería renunciar Giancarlo Lofredo. Lo correcto sería destitución, pero Daniel Noboa no va a destituir a uno de los suyos si no lo hizo antes. Así es. Y ya vamos a comentar justamente lo que dice Gianni Andino, ya lo vamos a comentar. Antes, contarles más sobre las medidas de reparación y memoria histórica que pidió la Corte Constitucional, porque dispuso otras medidas aparte de las compensaciones económicas, la reparación integral a diferentes instituciones públicas. El fallo ordena al Ministerio de Educación incorporar en el Museo de la Memoria de Quito un espacio dedicado al caso de las Malvinas. Un saludazo para 1707 Cast, que acaba de donar $2 y dice, eso Pancho, diles, carajo. Vayan a ver ese video. Giancarlo Lofredo no debe permanecer de ministro de Defensa. No debe permanecer ahí. Ya tiene que ir a su casa. A su casa. También la sentencia ordena adecuar el parque Los Cuatro Niños de las Malvinas en el sur de Guayaquil. El objetivo consiste en preservar la memoria de los menores y transformar el espacio en un lugar seguro y libre de violencia. Tiene que hacerlo en coordinación el Ministerio de Economía y Finanzas con el municipio de Guayaquil, porque la orden de la Corte es que eso pague el Ministerio de Finanzas. Se dispone a la Asamblea Nacional del Ecuador que declare el 8 de diciembre como día de conmemoración en memoria, de los 4 niños de las Malvinas. Y vamos a ver a los asambleístas de ADN. Veamos si ellos son los que proponen. Deberían ser ellos los que propongan. Nils Olsen debería proponer esto. Un asambleísta de ADN debería proponer cambio de orden del día para el día de mañana. Incorporar esto. Para que sea inmediato. Para verles la cara a los asambleístas que intentaban defender a las Fuerzas Armadas como institución, en este caso. Toda la institución falló. Toda la institución. Así lo determina la Corte Constitucional. Además de eso, cada año, escuchen bien, cada año, anoten la fecha, 8 de diciembre, cada año, el gobierno, la Fiscalía, el municipio de Guayaquil y la Defensoría del Pueblo deben realizar
actos conmemorativos y actividades pedagógicas que tengan como tema a los 4 niños de las Malvinas. ¿Por qué se hace todo esto? ¿Por qué se declaran todas estas medidas reparatorias? Para que no olvidemos y para que las instituciones del país no olviden y para que el gobierno nacional, sea cual sea el presidente, nunca olvide que las decisiones tienen peso. Que si sacas militares a las calles, también tienes que hacerte responsable de las consecuencias. Que las instituciones no son blindaje para autoridades. Que no se protege al individuo, se protege a la ciudadanía. Para eso es todo esto. Veamos cómo reaccionan los asambleístas de ADN que estaban, pero siguiendo la narrativa de Giancarlo Lofredo, de que eran criminales, de que los niños eran ladrones. Veamos si el Ministerio de Defensa acaba de publicar algo. Veamos si han publicado algo. Aparentemente no. A ver, según una resolución, el Ministerio de Defensa está en emergencia por 60 días. Resolución firmada por Giancarlo Lofredo. Emergencia institucional. ¿Para qué se hace esto? Para firmar contratos de equipos, de transporte, comunicaciones, para gastar. Para gastar. Veamos si es que me sale algo del Ministerio de Defensa. No dirán que me han bloqueado. No, no me han bloqueado. No pueden bloquear, ¿no? Pilas. Pilas no han publicado absolutamente nada del caso. Veamos si las Fuerzas Armadas han publicado algo. Una reacción. Veamos. ¿Qué van a publicar? Dicen. Deberían publicar que van a cumplir efectivamente lo que dice la Corte Constitucional. Deberían publicar. Todavía tienen tiempo, ¿no? Todavía tienen tiempo para hacerlo. Ya no me sale ya el Giancarlo Lofredo, me sale su X antiguo. Me sale su X antiguo, no veo el nuevo. Ya no dirán que me ha bloqueado Giancarlo Lofredo. O que ya no maneja X. Según yo sí manejaba cuenta de X. Pero ya no me sale. Me sale su cuenta vieja en donde todavía es asesor de prevención del crimen y seguridad. Ahí parece que está con una versión de John Rainbow. No sale nada. No sé si todavía mantenga esa cuenta activada. Confirmen, gente, si es que es así. Un saludazo para el doble tocayo, para Pancho Javier, que acaba de donar $2, dice Lofredo Reinberg, los ministros más caca que tiene Ecuador. ¿Cómo no puedo estar de acuerdo con esa opinión? Un tal David dice, ¿y el IVA?
prepárense para editorial de El Estilete porque aparentemente el gobierno sigue en crisis fiscal y por eso es el alza de los impuestos. Y parece que se viene una nueva alza de impuestos. Así es, así es. Estarán listos, ahorrarán un poquito. Un saludo para Andrews, que acaba de donar 1,99 y dice, salud Pancho, convierta esa agua en vino. ¿Qué quieren que se haga? Que se haga bebible. Un saludo para Aquapayana Hidroponía, que acaba de donar $2. Larga vida al estilete y pilas que ya se viene ahí. Alguito con Aquapayana. No digas, Pancho, dice Cris Andrade. Sí, parece que habrá otra subidita de IVA. Es lo que parece, es lo que parece. No, no puedo afirmar que va a pasar. Pero estuve conversando con analistas económicos que prefieren mantener su nombre en el anonimato y me decían que lo más probable es que pase eso. Una nueva alza del IVA. Así es. Así que preparen lo ahorrado. Lo ahorrado a largo plazo, porque plazos fijos menores de 150 días me parece que es que te retienen más del impuesto a la renta. Pero bueno, publicación, ¿quiénes sí se han pronunciado? Obviamente las organizaciones de derechos humanos. Amnistía Internacional publicó esto, la Corte Constitucional reconoció que los 4 niños de las Malvinas fueron víctimas de desaparición forzada y ordenó a la Asamblea Nacional reformar la ley sobre personas desaparecidas para evitar que autoridades oculten información clave en investigaciones como esta. Veamos quién propone esta reforma. Veamos si es Diana Jacome, que ella es expertísima en mandar reformas. La falta de cooperación de las Fuerzas Armadas ha obstaculizado el acceso a la verdad y a la justicia para las familias de decenas de personas desaparecidas bajo la actual política de seguridad del presidente Daniel Noboa. Esto dice Amnistía Internacional. Las autoridades deben cumplir esta decisión histórica y garantizar verdad, justicia y no repetición. Así publica Amnistía Internacional. Yo esperando respuesta, esperando un pronunciamiento del Ministerio de Defensa, quizás lo den mañana. Yo lo que espero es la renuncia el día de mañana de Giancarlo Alfredo. El día de mañana tiene que estar ya presentada esa renuncia. Es lo que espero. Quizás no pase. Quizás no pase. Pero ya quiero verle a la Asamblea Nacional, a esos asambleístas que intentaron defender a la institución que está inmiscuida en todo esto, a la institución que negó dar la información, a la institución, porque como institución se hizo, de hacer presunta tarea investigativa, obstaculizando el trabajo de la Fiscalía. Aparentemente escondiendo hasta evidencias. Veamos. Veamos qué pasa. Y ahora sí, vamos con el tema que está generando bastante controversia, generada por una publicación que hizo Carlos Vera en su cuenta de X. ¿Qué dice Carlos Vera? Comentó esto, obviamente, desde el lado de lo que es perjudicial para el presidente de la República, ¿no? Carlos Vera no opina, no comenta lo horrible de este caso, no comenta, no opina sobre cómo el gobierno de Noboa intentó ocultar esto,
cómo se aparentemente se quiso ocultar la verdad de los hechos, cómo se sigue entorpeciendo las investigaciones, cómo la institución militar no se hizo responsable, eso no comenta Carlos Vera. Carlos Vera está preocupado por el presidente de la República. Dice, no puede ser. Eso les va a ayudar a la oposición. Eso le va a ayudar al correísmo. Eso. Mira. A ver, Carlos, aquí hay que hacerse responsable de las cosas. Y entiendo tu preocupación. Pero lo importante es que la Fuerza Aérea Ecuatoriana se haga responsable, que Giancarlo Lofredo se haga responsable y que Daniel Noboa también se haga responsable. Que intentando evitar el tema todavía. Y mañana la Corte Correísta, culpa de la Corte Constitucional. Carlos Vera debería estar pidiendo la renuncia de Lofredo. Así es. ¿Dónde está el análisis de eso? No hay. No hay. ¿Qué comentó Carlitos Vera? Él muy preocupado, obviamente, ¿no? Del futuro político de Daniel Noboa. ¡Basta de huevadas del programa! Y publicó esto en su cuenta de X. Dice, la última sentencia de la Corte Constitucional apunta a sacar al presidente Noboa con esta causal de la Constitución por el caso Malvinas. Escuchen bien lo que dice, las palabras que utiliza. Escuchen las palabras que utiliza. La última sentencia de la Corte Constitucional apunta a sacar al presidente Noboa. O sea que el interés de la Corte no es las medidas de reparación, el interés de la Corte Constitucional no es que las autoridades se hagan responsables de esto, de la desaparición y asesinato de 4 niños. No, el interés de la Corte ha sido que quieren sacar a Daniel Noboa. Eso es lo importante para Carlos Vera. Un saludo para Lisa Acosta, que acaba de hacerse estilete fan. Muchas gracias, Lisa. Eso es lo importante para Carlos Vera, ¿no? Y Carlos Vera, ya, la sospecha de él es que la Corte apunta a sacar al presidente Daniel Noboa con la causal. ¿La Corte apunta o los hechos apuntan, Carlos Vera? ¿Los hechos apuntan o es la Corte Constitucional? ¿Quién apunta a sacar al presidente de la República? ¿No es responsabilidad del presidente de la República lo que pasa con las Fuerzas Armadas? Te recuerdo que sí. Te recuerdo que sí. Porque según la Constitución de la República Ecuatoriana, el presidente de la República es la figura máxima de autoridad sobre las Fuerzas Armadas. Entonces, no, el interés de la Corte es sacar a Noboa, dice Carlos Vera. Omite todo el análisis, omite decir quiénes son los responsables institucionales. No, es que quiere quedar bien con las Fuerzas Armadas. Aquí no es de quedar bien. Aquí es de alzar pelito. Pero es lo que dice Carlos Vera, ¿no? La Corte malvada, busca destituir al presidente de la República. Y esto ya ha generado varias opiniones de diversos juristas. Por ejemplo, André Benavides, abogado en libre ejercicio según su cuenta de X, constitucionalista, dice, estimado Carlos, jurídicamente no hay causal de juicio político en contra del presidente de la República y políticamente no hay los votos. No, esto es de otro tema. A ver, se me fue, creo aquí tenía otra. Ahí está. Arturo Moscoso, abogado y político. Dice, ¿en serio, Carlos Vera? Ni jurídica ni políticamente esto es posible.
No te costaba mucho informarte. Aquí las víctimas son los niños, no el presidente de la República. Exactamente, exactamente es esto. Carlos Vera pone como que la víctima es Daniel Noboa, que la corte malvada quiere destituir a Daniel Noboa. Quiere dejar abierta esta causal para la destitución del presidente de la República. Para Carlos Vera, las víctimas no son los niños, no son las familias, ¿no? Es el presidente de la República la gran víctima. Pues sí, es que es la gran víctima. Primera vez que escucho eso, ¿no? Que del caso de las Malvinas la víctima es el presidente. Quizás Giancarlo Lofredo comparte la posición de Carlos Vera. Quizás solo Giancarlo Lofredo. Ahí, el análisis paupérrimo de Carlos Vera. Y a ver, pero lo que dice, ¿es posible o no es posible? Ya leíamos a juristas, por ejemplo, de nuevo, ahí está André Benavides, dice que no hay causal para juicio político en contra del presidente de la República, y también aquí está la opinión de Arturo Moscoso, que dice ni jurídica ni políticamente esto es posible. ¿Qué es lo que argumenta Carlos Vera? Pues verán, aquí se metió en un debate de abogados y también un debate político. Que los abogados opinen en el chat de El Estilete, por favor. Así es. ¿Qué es lo que pasa? Todo esto, todo este debate está relacionado al artículo 129 de la Constitución, que permite el enjuiciamiento político del presidente por delitos como genocidio, tortura, desaparición forzada, secuestro u homicidio, por razones políticas. Entonces, está la causal de desaparición forzada, que es reconocida por la Corte en esta causa. Es decir, la Corte responsabilizó al Estado ecuatoriano por la desaparición forzada de los 4 niños de las Malvinas. ¿Ya? Entonces, si vemos desde el punto de vista constitucional, el presidente de la República, como les comentaba, es la máxima autoridad sobre las Fuerzas Armadas según el artículo 147 de la Constitución. Daniel Noboa no aparece mencionado en la sentencia como autor directo ni persona con conocimiento previo del hecho. La Corte no puede inventarse de que Daniel Noboa sabía todo, porque no hay evidencia de eso. Sin embargo, hay que recordar esto: el juicio político no es penal. El juicio político no es penal. No exige una sentencia penal. El proceso del juicio político evalúa la responsabilidad política del mandatario, en este caso de Daniel Noboa, por las acciones de los agentes estatales bajo su mando y por sus fallas en el control institucional de las Fuerzas Armadas. Se puede argumentar políticamente que Daniel Noboa tiene responsabilidad. Se puede argumentar que las acciones de Giancarlo Lofredo también se vinculan con las de Daniel Noboa, porque es un ministro de defensa. Y el presidente, al ser la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas, tenía que tener conocimiento de cómo se estaba llevando este proceso dentro de la institución militar. ¿Qué es lo que pasa? No va directamente a juicio político el presidente Daniel Noboa. Con las cosas que yo les he dicho, se puede argumentar el inicio de un proceso de juicio político. No va directamente a juicio político. Me parece que ahí es la desinformación que salta por lo que publicó Carlos Vera. No va el presidente de la República a juicio político, pero pueden solicitar juicio político contra el presidente de la República por la causal de desaparición forzada, en el caso los 4 de las Malvinas. Y existen más casos. Como les comenté, existen registros
de que aproximadamente hay 54 casos de desaparición forzada cometidas por uniformados en Ecuador, desde que Noboa es presidente. Un saludazo para Nela Dulce Creatividad, que acaba de donar $3. Muchísimas gracias, Nela Dulce Creatividad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la Asamblea Nacional pueden iniciar el proceso de juicio político contra Daniel Noboa cuando les da la gana. Cuando les da la gana, ¿ya? Si es que tienen una causal y pueden argumentarla. En este momento, sí, está la causal de desaparición forzada. Pero no va directo a la Asamblea Nacional, sino que sería un proceso similar al que tuvo Guillermo Lasso, en donde este pedido de juicio político tiene que pasar por la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional evaluaría si es que efectivamente el presidente de la República tuvo interferencia en el caso, conocimiento previo u algún tipo de vínculo con las decisiones tomadas por el Ministerio de Defensa, exactamente por el ministro Giancarlo Lofredo y por las Fuerzas Armadas, por la Fuerza Aérea Ecuatoriana, para ser más específicos. Si es que la Corte Constitucional encuentra responsabilidades en Daniel Noboa, pues podría permitir el inicio de un juicio político que podría terminar en la destitución del presidente de la República, siempre y cuando se consiga 101 votos en la Asamblea Nacional. Por eso el comentario de algunos juristas de que no se tendría los votos en este momento, recordando la avalancha de ADN. Pero es un tema sensible. Es un tema sensible porque tiene que ver con un crimen de Estado. Ahora podemos hablar de crimen de Estado. Fue crimen de Estado la desaparición forzada de los 4 niños de las Malvinas. Crimen de Estado. Y eso no les gustaba cómo sonaba. Eso no le gustaba a Giancarlo Lofredo. Que digan que es crimen de Estado. Ahora es crimen de Estado. Mañana las disculpas públicas del comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, espero, y la renuncia de Giancarlo Lofredo. Invéntense en cualquier cosa, pero sáquenle a Lofredo de ahí. No, y mañana ya a mí denuncia por desestabilización. Yo no pido desestabilización, pido orden en las Fuerzas Armadas. Orden. Entonces, ¿podría darse un juicio político contra el presidente Daniel Noboa? Sí. Pero no es que la Corte está pensando en que se dé este proceso de juicio político. Ni siquiera mencionan al presidente de la República en las 91 páginas de la sentencia. Entonces, Carlos Vera, asustado por el futuro del presidente. Si es que dentro de la Asamblea Nacional cualquier bancada encuentra que puede existir responsabilidad comprobable del presidente de la República en este caso y en los otros casos, pues se puede iniciar un proceso de juicio político. ¿Cuál es el embrollo de este tema y de este debate? Porque bueno, hay un problema recurrente, ¿no? Aquí, que las violaciones a los derechos humanos siempre derivan en disputas partidistas. Y ahora el objetivo del gobierno, por lo que vemos en su portavoz no oficial, Carlos Vera, es argumentar que todo esto sería para buscar la destitución del presidente de la República. No es para buscar que se hagan responsables, no es para buscar medidas de reparación y de no repetición, sino que todo es por el presidente Daniel Noboa y la corte correísta. Así es. Fernando Izquierdo dice, mañana sacan un informe reservado y declaran al Pancho amenaza a la seguridad. Puede ser. Puede ser.
Me voy a enterar en 10 años de lo que sería. Depende qué tanto se pique Giancarlo Lofredo con las cosas que yo digo. De eso depende. Entonces quedemos en... La conclusión es que sí se puede iniciar un proceso de juicio político contra Daniel Noboa, si es que se puede argumentar que él es responsable de alguna forma dentro de este caso de crimen de Estado, porque es un crimen de Estado la desaparición forzada de personas. ¿Pueden iniciar un proceso en la Asamblea Nacional? Sí. Sí pueden, pero tienen que volver a mandarlo a la Corte Constitucional y la Corte evaluar si es que efectivamente existe responsabilidad política, escucharán bien, política, no penal, del presidente de la República. En la Asamblea Nacional lo que deberían pedir es un juicio político a Giancarlo Lofredo para evitar que vuelva a pisar una institución pública. Así es. Ahí como que se olvidó Carlos Vera con este dictamen de la Corte Constitucional. También se podría iniciar un proceso de juicio político contra Giancarlo Lofredo. Y ya ha salido pues del Carlitos Vera. Hoy la Corte Constitucional lanzó 2 misiles letales contra el gobierno del presidente Daniel Noboa. Una interpretación constitucional para frenar al Ejecutivo, como ya ocurrió con Guillermo Lasso. Hace 20 minutos. Ay, Carlitos. La Corte malvada en contra del presidente Daniel Noboa. Y es la Corte la que lanza los misiles, ¿no? No, las balas son de los militares. Los militares son los que desaparecen niños, Carlos Vera.